A veces basta con observar la forma en que la luz de la mañana descansa sobre la superficie tranquila, cruzar un lago para darme cuenta de que existe un tipo de éxito que no hace ruido, un éxito que no requiere prisas, ni sacrificios de la propia esencia. Es solo la vida revelándose a su propio ritmo, invitando a quienes observan a darse cuenta de que hay caminos que no necesitan fuerza para volverse real, caminos que se abren como rocío disuelto en el se va al primer toque del sol. Pero, en 1910, silencio, surge la pregunta que tantas veces evitamos. ¿Qué significa ganar si para eso necesitamos perder partes de nosotros mismos? El viento que sopla entre las montañas no intenta demostrar nada, no intenta ser más grande de lo que es, simplemente existe, y como existe plenamente, lo impregna todo, tal vez lo real. El secreto oriental del éxito reside en esto: permanecer íntegros a medida que avanzamos, caminar sin dejar que los logros borre lo que sostiene nuestro espíritu, porque muchos siguen en busca de alturas, pero se olvidan de mirar al suelo donde ellos dan un paso. Corren, intercambiando su propio ritmo por el ritmo del mundo, y mientras suben, darse cuenta de que han perdido el aliento, su presencia e incluso el nombre que alguna vez reconocieron como el tuyo. Para aquellos que han sentido esta inquietud, la sensación de que hay algo invisible que guía cada paso, pero que se vuelve inaudible por el exceso de ruido. Este video es una invitación. Si sientes que hay un llamado silencioso dentro de ti, algo que deseas prospera sin perderte, este camino es para ti. La sabiduría antigua nunca gritó. Ella siempre permaneció discreta, como una brisa pasajera, entre los portales de madera de un templo escondido entre árboles centenarios. Allí, cada victoria comienza primero como un gesto de quietud. Antes que la fuerza, está la alineación. Antes de la conquista, surge la purificación del deseo. Antes del paso, hay silencio. Quiero que camines conmigo estos minutos como quien camina por un jardín sagrado, lentamente, respirando, dejando que cada imagen encuentre su lugar dentro usted. Porque quizás el verdadero éxito no sea llegar más rápido, sino llegar con la alma intacta. Y si esta primera chispa de reflexión ya ha tocado algo en ti, permítete continuar adelante. El camino se está abriendo. Cuando observamos la naturaleza sin prisas, nos damos cuenta de que nada en ella tiene prisa por ser genial. El árbol no fuerza sus ramas hacia el cielo, simplemente crece en la dirección donde la luz toca. El río no compite por el espacio con las rocas, lo sortea con paciencia, encontrar un camino incluso donde parece que no hay camino. Y sin embargo, estas mismas fuerzas silenciosas construyen paisajes enteros, dan forma a montañas, sostienen bosques, alimentan mundos. Quizás el secreto para triunfar sin perderse esté aquí. Lo que crece en armonía dura más que lo que crece a la fuerza, pero a los humanos se nos ha enseñado a creer lo contrario. Aprendimos que el éxito es sinónimo de intensidad, hacer más, correr más, acumular más, demostrar más, como si el mundo era un inmenso escenario de competencia donde todos tenían que gritar para evitar ser tragado por el silencio. Sin embargo, quienes caminan con atención se dan cuenta de que los gritos consumen el alma antes de llegar a ninguna parte. La naturaleza nos muestra otra lógica, la que permanece alineada con su propio centro. No necesitas competir, simplemente prosperar. Imagínese por un momento el lago que permanece en calma, incluso cuando las hojas caen sobre él. A él, no intenta detener el movimiento del agua, no intenta retener nada, simplemente le da la bienvenida, que llega y libera lo que tiene que irse. La tranquilidad no te debilita. Al contrario, es esto calma que permite reflejar la luz del cielo. Así es como también debemos avanzar, un movimiento que no daña el espejo de nuestra esencia. Pero es difícil ser un lago en un mundo de tormentas, rigidez emocional, esta necesidad de controlarlo todo, de ser impecable, de nunca fallar, crea grietas invisibles que drenan nuestra energía. Nos volvemos como una rama seco que intenta resistir el viento, cuando podríamos ser como esa rama flexible que doblar lo suficiente para no romperse.
El éxito que no nos destruye es el que se guía por la fluidez. Es entonces cuando aprendemos a avanzar como el agua, adaptando nuestros pasos al terreno, sabiendo cuándo ceder y cuándo afirmar, entrando solo donde cabe nuestra alma. La fluidez no es pasividad, es inteligencia natural. Es darse cuenta de que insistir demasiado en algo que se resiste puede ser solo un desvío de nuestro verdadero camino. Y en este punto, surge una enseñanza silenciosa pero profunda. No todo lo que queremos nos pertenece, y no todo lo que nos pertenece necesita ser perseguido. Cada persona siente en el fondo, cuando va al ritmo adecuado. Hay una especie de paz que surge cuando caminamos alineados con quienes somos. Este es el estado donde el éxito no nos roba, sino que nos lo devuelve. Si esta sensación de fluidez resuena en tu interior, tal vez sea porque algo en el espíritu ya reconoce el camino, porque el verdadero secreto oriental nunca fue conquistar el mundo pero sobre nos y perder en el camino. Y ahora que entendemos la armonía como base, podemos dar el siguiente paso: purificar lo que nos mueve, para que el camino no solo sea eficiente, sino cierto. Hay momentos en los que la vida parece cubrir nuestra visión con una fina niebla. No es algo lo suficientemente pesado como para derribarnos, pero lo suficientemente sutil como para distorsionar nuestros pasos. Acumulamos pequeñas intenciones torcidas, expectativas de los demás, viejos miedos, promesas que hicimos sin darnos cuenta de que no eran nuestras, y cuando menos lo esperamos, ya caminamos con un peso que no nos corresponde. Por eso, en la tradición, en la espiritualidad oriental, la purificación nunca fue solo un ritual externo. Siempre fue el gesto de volver a lo que somos, ante el exceso, ante el mundo. Imagínese un manantial escondido entre piedras antiguas. El agua que ahí aparece no pregunta si debería fluir. Ella simplemente se entrega al movimiento. Es claro, fresco, transparente. Es así cual debería ser nuestra energía antes de tocar el mundo. Lo suficientemente limpia para reflejar lo que hay alrededor sin perder su propia esencia. Pero, a medida que avanzamos en la vida, permitimos que se escapen pequeñas impurezas, acumular, resentimientos almacenados, ambiciones que se convierten en ansiedad, comparaciones silencio, presiones que aceptamos sin darnos cuenta, y así el agua interior, una vez cristalina, comienza a nublarse. La purificación es el regreso, y este retorno no se produce por la fuerza sino por la suavidad. El agua no corre hacia límpiate, simplemente avanza, y al avanzar, el movimiento disuelve lo que no pertenece a tu cuerpo. Así somos también nosotros cuando caminamos con la verdad. Cada paso quita un peso, cada respiro libera algo que estaba atrapado, cada silencio hace espacio para que la luz vuelva a entrar. En muchos templos antiguos, hay un gesto sencillo antes de cruzar el portal: lavarse las manos. Lávate la boca, toca el agua con reverencia. No es porque estemos sucios, sino porque el alma necesita que se le recuerde que está entrando en un espacio donde lo invisible respira. La purificación nos enseña que no basta con caminar. Lo que nos mueve debe ser, por supuesto. Cuando purificamos nuestras intenciones sucede algo milagroso. Lo que parecía difícil se vuelve ligero. Lo que antes parecía urgente resulta serlo innecesario. Y el éxito que alguna vez fue una obsesión se convierte en un desarrollo. Camino natural. Es como si el espíritu, liberado de las capas que lo comprimen, pudiera por fin respirar, por el ritmo mismo, un ritmo que siempre estuvo ahí, pero que nos habíamos olvidado de escuchar. Y aquí, en el centro de este proceso, yace una pregunta silenciosa: ¿qué hay dentro de ti? ¿Es necesario lavarlo? Quizás sea el miedo a no ser suficiente. Tal vez sea el apego a un resultado que nunca llega. Tal vez sea la necesidad de demostrar algo a aquellos que ya no siguen tu camino. Solo tú puedes sentirlo, y el sentimiento ya es la mitad de la purificación. Permítete un momento de rendición. Respirar. Imagina agua corriendo pasando por tu alma, como una brisa fresca cruzando un corredor de árboles. Deja fluir lo que no es tuyo. Si esta idea resuena, es señal de que algo en nuestro interior ya ha despertado.
Ahora pasamos al siguiente paso: comprender el riesgo real de perderse en el deseo mismo, la sombra que acompaña cada búsqueda. Hay un momento, en la cima de una montaña, en que la luz del sol proyecta una larga sombra detrás de nosotros, y si miramos demasiado rápido, podemos confundir esta sombra con un enemigo, pero es solo el reflejo de nuestro propio cuerpo en la tierra. Así también sucede con el deseo humano. Cuando crece sin conciencia, se vuelve demasiado largo, pierde su forma y nos asusta, no porque sea malo, sino porque no reconocemos su origen. El deseo es una brasa que calienta, pero si se atiende sin atención, puede prender fuego a todo alrededor. Nace pequeño, el sueño de crecer, el deseo de lograr algo, la esperanza, ser visto, amado o reconocido. Pero cuando empezamos a medir nuestro valor a través de partir de ella, la brasa se convierte en llama, la llama se convierte en fuego, y el fuego consume lo que debe iluminar. Muchos se pierden, no porque busquen demasiado, sino porque se olvidan de preguntar hacia dónde van mientras caminan. La montaña siempre ha sido un símbolo para quienes buscan llegar a la cima. Sin embargo, quien corre sin mirar a los lados no se da cuenta de que la niebla a veces tapa abismos, y la prisa es una niebla peligrosa. Nos roba la percepción, distorsiona nuestras elecciones y nos hace creer que todo es urgente, que todo depende de nosotros, que el mundo entero está vigilando cada uno de nuestros pasos. Pero la verdad espiritual es simple. La mayoría de las pérdidas no provienen del fracaso, provienen del fracaso, de desconexión de uno mismo. Cuando el deseo crece demasiado, la persona comienza a alejarse de su voz interior. Ella reemplaza el sentimiento con la comparación, el fluir con el control, la presencia con la ansiedad, y la sombra que antes estaba detrás de ti, comienza a caminar adelante guiando tus pasos. Así es como muchos se encuentran atrapados en caminos que no eligen. Heredar conscientemente, persiguiendo objetivos que ya no alimentan el corazón, manteniendo versiones de sí mismos, que solo generan cansancio. Pero la montaña tiene otra enseñanza. Cuando caminamos lentamente podemos escuchar el sonido del viento pasando por el pendientes. Ese sonido es como un recuerdo antiguo, susurrando que ninguna cima vale la pena. Pérdida del alma. La verdadera victoria no es llegar primero, sino llegar de una sola pieza. Y para hacer esto, necesitamos aprender a diferenciar el deseo que proviene del ego del deseo que proviene del espíritu. El deseo del ego quiere demostrar. El deseo del espíritu quiere revelar. El ego quiere ser visto. El espíritu quiere ser verdad. El ego quiere velocidad. El espíritu quiere dirección. Y cuando nos damos cuenta de esta diferencia, surge dentro de nosotros un alivio que no puede ser explicado. Es como si una niebla que oscurecía nuestros ojos finalmente se disipara. Empezamos a ver no solo la montaña, sino el camino. Y sobre todo, nos damos cuenta de que la cima no es un lugar, sino un estado interior. Si algo dentro de ti reconoce la verdad de esta distinción, entonces estás listo para el siguiente paso: aprender a caminar con ligereza, al ritmo de las estaciones, donde el éxito deja de ser una carrera y se convierte en un proceso de madurez. Hay una enseñanza silenciosa escondida en el ritmo de las estaciones. Nada florece durante todo el año completo. La primavera da a luz, el verano madura, el otoño arroja, el invierno acumula, y solo porque este ciclo existe, la vida permanece equilibrada. Asimismo, el espíritu humano no fue creado para correr sin pausa. Hay un tiempo para plantar intenciones, un tiempo para actuar, un tiempo para liberar y un tiempo para descansar. Cuando ignoramos este movimiento natural, perdemos el ritmo que sustenta el verdadero éxito. La prisa es una invención humana, el tiempo es una invención de la tierra. Y mientras simplemente seguimos la prisa, olvidamos que hay algo mucho más grande que guía al crecimiento. Ningún árbol abre todos sus frutos el mismo día. Ninguno. La montaña se levantó de repente. Todo lo profundo crece sin fanfarrias. Crece en manjar entre un momento y el siguiente. Caminar despacio no es sinónimo de lentitud,
sino de conciencia. Es sentir el terreno, comprende las señales, respeta tu propio ritmo. Es avanzar sin abandonarse. Quien camina, observa lentamente cosas que la persona apresurada nunca ve. El sonido del viento cambiando, la sombra de las nubes, la forma en que el cuerpo mismo responde al camino. Y cuando observamos, descubrimos algo revelador. Muchas veces, no es el camino el que es pesado. Somos nosotros los que corremos más de lo necesario. El arte de caminar despacio es también el arte de no desperdiciar energía. Cuando damos pasos firmes pero suaves, cada movimiento se construye sobre el anterior, como las olas que llegan a la arena sin esfuerzo. Esto no significa acomodación, significa alineación. El viajero que intenta dominar el camino se desgasta. El viajero que lo respeta llega más lejos. Y hay en esto una profunda sabiduría. Lo que se hace lentamente echa raíces. Cuando intentamos acelerar demasiado un proceso, este fracasa. Cuando nos apresuramos decisión, se confunde. Cuando queremos resultados antes de tiempo, estos se desmoronan en el manos como arena seca. La vida no niega lo que deseamos. Ella simplemente nos lo entrega en el tiempo que podemos. Realmente caminar despacio también nos devuelve la presencia. La presencia es la semilla del discernimiento. Nos permite ver cuando algo ya no es para nosotros, cuando insistimos por miedo, cuando deseamos comparación, cuando seguimos solo para no decepcionar a alguien. Solo cuando estamos presentes, podemos escuchar ese susurro interior, el que nos guía con mayor precisión que cualquier mapa externo. Y por último, caminar despacio es confiar. Confía en lo invisible que nos acompaña. Confiar en que incluso cuando parece que nada sucede, algo se mueve en nuestro interior. Confiando en que cada paso, por pequeño que sea, nos va acercando a un destino que no requiere que nos demos prisa, solo la verdad. Porque el éxito que surge del ritmo natural no se mide en velocidad, se mide en profundidad, y la profundidad solo se puede alcanzar con calma. Ahora que hemos aprendido a caminar despacio, hemos llegado al punto donde todo se junta. Él regresa al centro, donde el espíritu se alinea con el camino. Hay un punto dentro de cada ser humano en el que nada se mueve, y sin embargo, todo nace. Un espacio silencioso que no necesita nombre, explicación ni testigos. Está ahí, que el espíritu descansa cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso. Ahí es donde la verdadera dirección se revela, cuando todos los caminos parecen iguales. Ese punto es el centro, no el centro del cuerpo, sino el centro del alma. Y gran parte del camino hacia el éxito sin pérdidas es precisamente el regreso a este espacio. Invisibles. Imagínate estar en medio de un bosque milenario, donde el viento pasa entre las hojas con un sonido que no exige atención, pero que aún así despierta algo en ti. En ese lugar, cada árbol está en paz con su propio destino. Ninguno intenta crecer más rápido que el otro. No se requiere ninguno más que el propia naturaleza. Lo que los mantiene en pie no es el fuerza, sino la alineación de las raíces con el suelo. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Cuando se alejan de sus raíces internas, comienzan a balancearse al menor viento. El centro es el lugar donde recordamos quiénes somos ante las presiones, ante el acondicionamiento, ante las expectativas que hemos cargado durante años. Él es como un lago profundo, intacto por la superficie agitada. El agua que vive en el fondo nunca se confunde con la ola que rompe en las orillas, y cada vez que volvemos al centro, nos damos cuenta de que la mayor parte de la ansiedad, la indecisión y la duda pertenecen solo a superficie, nunca en profundidad. El regreso al centro no pasa por la técnica, sucede escuchando. No es una acción, es un retiro. Es cuando nos detenemos por unos instantes y permitimos que todo lo que llevamos encaje en su lugar. Se deposita como polvo en el suelo. De repente gana lo que era confuso forma. Lo que parecía urgente revela su verdadera proporción. Lo que parecía imposible se reorganiza, y entonces surge sin esfuerzo una claridad, que siempre ha habido un camino que nos guía, incluso cuando no nos dimos cuenta.
Un camino que se comunica a través de señales sutiles, el malestar que te advierte que nos estamos desviando del propósito, la ligereza que aparece cuando hacemos algo alineado, la silencio interior que surge cuando la decisión es correcta. Estas señales son como pequeños kami que susurran a lo largo del camino, no como autoridades externas, sino como presencias que nos recuerdan lo que siempre ha sido nuestro. Y cuando volvemos al centro, el éxito deja de ser una carrera y se convierte en un estado de vibración. Empezamos a atraer lo que nos corresponde, a soltar lo que nos desvía, luego a través camino que sostiene nuestra energía en lugar de agotarla. El mundo deja de ser un campo de batalla y vuelve a ser lo que siempre fue. Era un territorio sagrado, lleno de pasajes invisibles que solo pueden ser vistos por aquellos que caminan de adentro hacia afuera. Volver al centro es el momento en que dejamos de intentar controlar el camino y dejamos que el camino nos revele su forma. Ahora, con nuestro espíritu alineado, pasamos al último paso, transformar todo esto en una despedida poética que concluye, pero también abre un nuevo horizonte dentro de quienes escucha. A medida que el sol comienza a descender detrás de las montañas, la luz se vuelve más suave, más dorado, casi como un susurro en la piel. Es en este momento que la naturaleza parece diciendo que cada ciclo debe regresar para comenzar de nuevo. Lo mismo ocurre también con el éxito. No es el final del camino, sino el respiro entre un paso y otro. O lo importante, no es hasta dónde avanzamos, sino cuánto nos mantenemos fieles a los nuestros. Luz a medida que avanzamos. Ahora que has recorrido este camino silencioso conmigo, a través de la armonía, a través de purificación, a través de la sombra del deseo, a través de la calma de las estaciones y el regreso al centro, quizás te des cuenta de que el mayor secreto oriental nunca estuvo oculto. Él siempre estaba ante sus ojos. Toda su vida conspira a favor de quienes no se pierden lo mismo. Para quien siente esto, para quien percibe la discreta vibración de esta verdad, existe una especie de alivio espiritual. La presión se disuelve, el cuerpo se ablanda, la mente finalmente respirar, y el camino, antes lleno de exigencias, se convierte en un horizonte donde cada uno, el paso es elección, no obligación. Y antes de que te vayas, te dejo aquí la invitación final. Regístrate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma. De esta manera mantenéis viva esta llama silenciosa que toca el corazón de quienes buscan crecer sin romper contigo mismo. Y finalmente, dejo un último susurro, uno de esos que siguen resonando después de que la voz se ha apagado. Cállate. ¿Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos dan? ¿Han estado contigo desde que naciste?